Muy buenos días, nos encontramos en los estudios de Canal 4 Vigán en comunicación con Daniel Campos, dirigente o referente de la Mars Internacional y economista marxista. Queríamos consultarte, Daniel, bueno, en esta coyuntura tan importante a nivel internacional, se habla mucho de la geopolítica en cuanto a las relaciones internacionales y la economía, y estamos atravesando una instancia de la invasión, ¿no?, que ya lleva numerosos días en Ucrania por parte de Rusia, y un poco traer esto al terreno, ¿no?, internacional. ¿Cuál es la mirada, mejor dicho, desde tu perspectiva de esta situación? Bueno, muchas gracias por esta entrevista, Greta. Un saludo muy grande a todos los que nos están viendo en este momento. Y bueno, sí, la invasión de Rusia es la invasión de Putin, digamos, ¿no? Del régimen dictatorial de Putin a Ucrania es el hecho central de la situación política mundial. Toda la situación política mundial está girando alrededor de esta cuestión y lo primero es dilucidar frente a qué fenómeno estamos. Se ha dicho muchas veces y se ha hablado innumerable cantidad de veces de que existe la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial, se ha hablado de una posible guerra entre Rusia, China por un lado, la OTAN por el otro, etcétera, etcétera. Sin embargo, nada de eso ha sucedido. Lo que estamos presenciando es la invasión de una nación, de un régimen opresor, que es la dictadura de Putin, a una nación que está luchando por su independencia nacional, que es Ucrania. La lucha de Ucrania no empezó hace 50 días cuando comenzó la invasión, sino que empezó en el año 2014 con la revolución del Maidán. En la revolución del Maidán, los ucranianos echaron a patadas a una dictadura que responde a los oligarcas que controlan, oligarcas capitalistas, que controlan la región de la Federación Rusa y los países que están alrededor, Ucrania, Kazajstán, Bielorrusia, etcétera, etcétera. Ese grupo de oligarcas es obscenamente rico, se ha hecho obscenamente rico, saqueando las riquezas en sociedad con el capitalismo mundial y con los grandes países imperialistas del mundo, y no acepta que ningún país se rebele a sus designios. Bueno, Ucrania se rebeló en el 2014 y echó a Yanukovych, que era el dictador pro-Putin, el hombre de Putin en Ucrania, que defendía los intereses de la oligarquía de Putin. A partir de ahí Putin le declara la guerra a Ucrania, comienza una agresión permanente, le quita parte del Donbass y esa agresión se mantiene hasta estos días donde comenzó una invasión a gran escala. Esto es lo que estamos viendo, una lucha entre un régimen opresor que representa a un grupo de oligarcas capitalistas riquísimos y un pueblo que está luchando por su liberación nacional. Claro, porque hay toda una discusión también a nivel internacional de distintas corrientes que están planteando la defensa, ¿no?, del Estado por parte del Estado ruso, como si fuera una sociedad comunista. Se plantean esa clase de cuestiones desde políticos liberales a sectores también de la izquierda que defienden, ¿no?, esta invasión. ¿Es así? ¿Cómo es? Porque eso es lo más difícil por ahí de exponer a los sectores de trabajadores, al pueblo en general, porque hay todo un discurso, ¿no?, tanto del lado de los medios, de las multinacionales, por decirlo de alguna forma, y de los estados capitalistas, como también por parte de sectores supuestamente progresistas que hablan de que parece pobre Putin, que lo han dejado solo frente a la OTAN y estas corporaciones, ¿no? Es cierto lo que decís, Greta, hay toda una fabulación y una fantasía de pretender mostrar a la Federación Rusa y al régimen de Putin
como opuestos al capitalismo, opuestos a Wall Street, opuestos al imperialismo mundial, a Estados Unidos, como una continuidad de lo que fue la Unión Soviética, y nada de eso es verdad. La Federación Rusa es un Estado capitalista y la dictadura de Putin es una dictadura capitalista que defiende los intereses de una pequeña oligarquía de millonarios. Es decir, a partir de la década del 90 del siglo pasado, hace 30 años, comenzó el proceso de saqueo y privatización de lo que era la Unión Soviética, se transformó en la Federación Rusa, pasó al capitalismo y todas sus riquezas, sus empresas, sus bienes, sus posesiones fueron entregados a las grandes corporaciones imperialistas. Así es como nació una oligarquía de los Putin, los Yanukovych, los Abramovich, que es, por ejemplo, el dueño de los clubes de fútbol de la Premier League, de Inglaterra, es decir, una oligarquía de magnates que se hicieron riquísimos asociándose a los Estados Unidos, a Wall Street y a las grandes corporaciones, no solamente norteamericanas, sino también europeas. Todo el plan de privatización que se llevó adelante en Rusia fue diseñado desde el gobierno de la administración Clinton. Ahí fue con Bill Clinton y Lawrence Summers, Lawrence Summers era en ese momento el ministro de Economía, lo que allí se llama el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, quienes diseñaron el plan de privatización. Lawrence Summers viajó muchísimo a Rusia, en ese momento gobernada por Boris Yeltsin, y ellos fueron los que llevaron adelante la construcción de un nuevo Estado capitalista y de una oligarquía del 1% de ricos que se quedaron con la riqueza de ese Estado. Y además, Boris Yeltsin fue el que eligió a dedo a su sucesor. ¿Quién fue el sucesor de Boris Yeltsin? Vladimir Putin, un desconocido ex agente de la KGB que únicamente se dedicaba a acompañar a Boris Yeltsin en las campañas. Era un oscuro funcionario, ex miembro del Partido Comunista, ex estalinista, igual que Boris Yeltsin, que directamente empezaron a trabajar para llevar adelante la construcción de un Estado capitalista en Rusia. Es decir, Rusia no tiene nada que ver con el capitalismo hace ya 30 años, con el socialismo hace ya 30 años, es un Estado capitalista. El diseño del plan de privatizaciones se hizo desde Estados Unidos, lo hizo la administración Clinton. Es decir, todos aquellos estados capitalistas y gobiernos capitalistas que hoy hablan mal de Putin fueron los padres de la criatura. Por eso tenemos fotos de Putin con Angela Merkel, la presidenta de Alemania, tenemos fotos de Putin con George Bush, tenemos fotos de Putin con Donald Trump, tenemos fotos de Putin con Boris Johnson, el actual presidente de Inglaterra. Es decir, tenemos fotos de Putin con los principales dirigentes del capitalismo mundial, que todos colaboraron con Putin y con el plan de privatización y saqueo de Rusia, cuyo pueblo sufre terriblemente el hambre, la miseria y la pobreza, igual que el resto de los pueblos de la Federación Rusa. Bueno, ha comenzado la rebelión de los pueblos y esto es algo que apoyamos fervientemente desde la Marx Internacional. Daniel, y justamente la coyuntura previa o la situación previa a esta invasión, tanto con la revuelta, por decirlo de alguna forma, en Kazajistán, las huelgas, toda esta situación también que al estar ligada, digamos, a toda Europa en cuanto a la prestación también de energía y de otros servicios que también nos interesa conocer, cuáles son todas estas relaciones que también hacen a la preocupación, mejor dicho, que tiene la población mundial sobre esta invasión. Bueno, de lo que se habla todo el tiempo
es de que por culpa de la guerra están subiendo los precios de las materias primas y está comenzando un proceso de inflación en todo el mundo. Entonces, lo primero que tenemos que advertir es que los medios de comunicación que defienden el capitalismo mienten. Es decir, el proceso de inflación comenzó mucho antes de la guerra de Rusia y Ucrania. Es decir, la inflación mundial se disparó el año pasado a partir de la inyección de salvatajes en toda la economía mundial. O sea, en todos los países del mundo en el 2021 los precios empezaron a subir, sobre todo en los Estados Unidos. En Estados Unidos hacía 30 años que los precios no se movían. Y el año pasado la inflación se disparó al 6%. Y no había guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, si en uno de los países más estables del mundo, en materia de precios, no habían, digamos, se había disparado la inflación el año pasado y la guerra comenzó este año, ¿por qué se disparó la inflación el año pasado? Bueno, hay una explicación, que por supuesto se le oculta a los trabajadores y los pueblos del mundo. Es que cuando, antes de que estallara la pandemia del coronavirus, que recordemos, estalla a finales del 2019, comienza el virus a infectar en Wuhan, en China, por eso se le llama COVID-19, porque empezó en el 2019, en ese momento había quebrado Wall Street, y sobre todo el banco más importante del mundo, que domina una parte muy importante de la economía mundial, que es el banco JP Morgan Chase, la fusión de la banca Morgan y la banca Rockefeller. La fusión de esos dos bancos dio origen a una megacorporación que domina una porción muy importante de la economía mundial. Incluso domina una parte muy importante de la economía de Rusia. Bueno, esta corporación que quebró en el 2019 fue rescatada con dinero que pusimos vos, yo y millones de personas del mundo. Le pagamos a los funcionarios y a los gerentes de JP Morgan Chase sus islas privadas, sus mansiones, sus yates, sus viajes por el mundo. Se lo pagamos porque esto se financió con dinero del Estado de los Estados Unidos, que por supuesto se financia a su vez con dinero que Estados Unidos extrae del mundo entero. Bueno, todos le pagamos a JP Morgan Chase salvatajes de los más grandes de la historia. El proceso de salvatajes no empezó ahora, Greta. Empezó en los años 2007, 2008 y 2009, cuando por primera vez todas las corporaciones globales quebraron al unísono. Claro. La que más recordamos es Lehman Brothers, que fue la que no pudieron rescatar. Pero el resto de las corporaciones fueron todas rescatadas. Y a partir de ahí comenzó un proceso de salvatajes que no frenó. El tema es que hasta el año 2019 el proceso de salvatajes había sido de unos 30 billones de dólares. Es decir, habían colocado 30 billones de dólares en 10 años. Bueno, pero en el 2019, cuando quebró el JP Morgan Chase y quebró Wall Street, solo en 2 años colocaron la misma cantidad que en 10. Claro. Es decir, los salvatajes que comenzaron en el año 2019 y que nosotros llamamos técnicamente QE4, consistieron en 30 billones de dólares. Semejante cantidad de dinero es imposible de comprender. Sí, de dimensionar. Pensemos en que son en una hora miles de millones de dólares. Es decir, mientras estamos hablando, el Banco Central de los Estados Unidos está imprimiendo miles de millones de dólares. Entonces, ya la impresión de ese dinero, que no solamente imprimió Estados Unidos, imprimió el Banco Central de Japón, imprimió el Banco Central Europeo, imprimió el Banco Central de Inglaterra, imprimió el Banco Central de China y todos los bancos centrales del mundo. El Banco Central de nuestro país, por ejemplo, imprimió 2 billones de pesos. Por eso el peso se devaluó espectacularmente. Sí, o sea, todas las monedas se están devaluando. Entonces el fenómeno aparece a la vista de todos nosotros como que los precios de las materias primas suben. Uno va a la verdulería
y la zanahoria es más cara, el zapallito es más caro y la lechuga es más cara, pero en realidad no es que son más caros, sino que el dinero que tenemos en el bolsillo vale cada vez menos. No tiene respaldo. Esto es lo que dispara la inflación mundial. Pero además, como si esto fuera poco, los dueños de las corporaciones y los gerentes que reciben el dinero de los salvatajes, los utilizan para especular a gran escala. Y eso también sube los precios de todos los productos del mundo. Es decir, ellos salen a comprar empresas de alimentación, empresas de autos, empresas de informática, y eso sube los precios de la telefonía, de los alimentos, de los autos. O sea, todo sube, primero por los salvatajes y segundo por el uso que los capitalistas del mundo hacen de ese dinero, que lo utilizan para especular e inflar los precios en las bolsas para obtener más ganancias. Todo esto está disparando, generando una tragedia global de miles de millones de personas que caen en la pobreza y en el hambre porque no pueden comprar los alimentos. Es uno de los desastres que está construyendo el capitalismo a nivel mundial. Y por supuesto, la guerra entre Rusia y Ucrania agudiza un proceso que ya se viene llevando adelante hace más de un año. O sea, es un síntoma dentro de todo este mecanismo para poder de alguna forma llevar adelante esta estafa, pues es una estafa mundial lo que está haciendo el capitalismo, los capitalistas principalmente. Para sostener a la aristocracia del 1%, que es la dueña de casi el 70% de la riqueza global, los bancos centrales del mundo, con dinero del Estado, les financian sus empresas que están quebradas. Por ejemplo, Elon Musk, que tiene satélites en el espacio, el millonario más importante del mundo, ha recibido millones y millones de dólares, no solamente en concepto de salvatajes, sino en concepto de contratos de la NASA para poder lanzar los satélites, incluso utilizando las plataformas que pertenecen al Estado norteamericano. Es decir, esta aristocracia del 1% ha sido construida por el propio capitalismo. Y es una aristocracia que tenemos que erradicar, porque la aristocracia, la oligarquía de Putin, pertenece a esta aristocracia del 1%. Y fíjense lo dañina y lo grave que es cuando los pueblos intentan rebelarse frente a estos oligarcas y a estos aristócratas riquísimos. La respuesta de la oligarquía es brutal. Por eso hemos visto a Putin destruyendo hospitales, masacrando niños. Es decir, es una clase social que defiende sus intereses a cualquier costo. Es decir, cuando se siente amenazada, como está hoy la oligarquía de la Federación Rusa y sobre todo la oligarquía que rodea a Vladimir Putin, se siente amenazada, reacciona en forma violenta contra aquellos pueblos que se están levantando. Y fíjate que a partir del Maidán del año 2014, no solamente se levantó el pueblo de Ucrania, empezó también las movilizaciones en Rusia contra Putin, comenzaron las movilizaciones en Bielorrusia contra el régimen de Lukashenko y comenzó la movilización también en el Kazajstán, que fueron hace poco, hace 3 meses. Bueno, eso fue lo que motivó la invasión de Ucrania por parte de Putin. Claro, para contener también todo digamos, el caudal de lucha que estaban teniendo los distintos pueblos que están en la frontera, también a los europeos. Por algo la Unión Europea prácticamente no reaccionó más que de palabra o con medidas económicas los Estados Unidos, y no han apoyado como tendría que haber sido a los trabajadores y trabajadoras ucranianos ni al pueblo en general, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo que pidió Ucrania era que se construyera un misil, un escudo de defensa contra los misiles, porque lo que hizo Putin fue invadir por tierra, pero también tirar misiles que iban destruyendo infraestructura esencial, hospitales, escuelas, fuentes de energía, etcétera, etcétera. Hay un escudo antimisilístico que está usando Israel. Lo que pedía Ucrania es ¿por qué no nos coloca un escudo antimisilístico, lo que permitiría salvar la vida de miles de personas? La OTAN podía hacerlo y no lo hizo.
Entonces, eso permitió la agresión de Putin. Y acá hay una cuestión que tenemos que analizar, Greta. Sí. El levantamiento del pueblo ucraniano es una revolución. Y las clases dominantes de Europa no están muy contentas de ver cómo un pueblo se levanta con las armas en la mano. Es decir, hoy el pueblo ucraniano resiste, no solamente porque el ejército resiste, sino porque está apoyado en la actitud de resistencia de millones de trabajadores y campesinos que no solamente se arman, sino que sostienen la resistencia con comida, con todo tipo de abastecimiento, con una movilización de miles y miles de personas que en todas las ciudades y pueblos construyen trajes, llevan comida, llevan alimentos, abastecen. Entonces, eso es lo que ha impedido que Putin pueda triunfar. Y ojo, Putin perdió la primera batalla importante, que fue la batalla de Kiev. Para el 20 de marzo, el intento de invasión de Kiev fue derrotado en sucesivas batallas, donde la resistencia ucraniana, utilizando el método de guerra de guerrillas, destruyó por completo a las tropas de Putin. Entonces, lo que está enfrentando Putin es una de las variantes más importantes de revolución existente, que es la guerra de guerrillas urbana. Es decir, la guerra de guerrillas que utilizan los pueblos que se sienten inferiores militarmente al ejército invasor, entonces apelan a esa táctica para defenderse, atacan de contragolpe, atacan con pequeñas unidades, atacan cuando a las líneas de abastecimiento del ejército invasor para impedirle que le llegue la comida, que le llegue el agua, y de ese modo van cortando las líneas, van haciéndolos fracasar en sus intentos, y de ese modo luego los terminan destruyendo. Todo el convoy de casi 60 kilómetros de tanques que estaban yendo hacia Kiev, que todo lo vimos en televisión porque lo mostraban las imágenes, fue destruido absolutamente por la guerra de guerrillas ucraniana. Y esto también ocurrió en la invasión de la OTAN a Irak. Cuando la OTAN invadió Irak, se enfrentó a una guerra de guerrillas urbana, que es diferente de la guerra de guerrillas que hubo en el siglo pasado. En el siglo pasado, en el siglo XX, hubo varias revoluciones con guerra de guerrillas, como la revolución china, la revolución nicaragüense, la revolución vietnamita, la revolución en Camboya, pero ahora no se trata de guerra de guerrillas en el campo, ahora es guerra de guerrillas de guerrilleros que viven en ciudades y son obreros, en su mayoría. Y eso hace que esos ejércitos de liberación, construidos en forma espontánea por sectores del pueblo que se arman para defender su tierra, su casa, tienen una estructura muy diferente a un ejército capitalista. Las mujeres tienen mando, los sectores más oprimidos de la sociedad ocupan roles fundamentales, por ejemplo, trabajadores o campesinos o jóvenes que eran simples ciudadanos de a pie, de pronto se encuentran al frente de tropas, al frente de mando, tomando decisiones militares. Y eso modifica por completo el mapa de una lucha armada. Claro. En cambio, el ejército invasor no tiene líneas de abastecimiento, está siendo rechazado por abrumadora mayoría de la población y llega un momento que cunde la desmoralización, y eso es lo que produjo que el 25 de marzo el alto mando del ejército de Putin anunciara la retirada. Por eso también están tan preocupados con la cuestión armamentística de devolver las armas, ¿no? Dicen que el pueblo ucraniano tiene que devolver las armas una vez finalice esta invasión. ¿Qué es lo que va a pasar? Realmente no lo sabemos, pero sí se entiende que es otra la cabeza de ese pueblo ante semejantes circunstancias, ¿no? Ya lo hemos visto a lo largo de la historia lo que sucede. El pueblo no es tan fácil convencerlo de que devuelva las armas. Lo vimos en la Comuna de París en 1870, cuando el pueblo de Francia, de París, fue armado por las clases dominantes para defenderse de la invasión alemana, y sin embargo luego no quiso devolver las armas y terminó gobernando Francia. Lo mismo
en sucesivas revoluciones, donde el pueblo armado logra triunfos importantes y luego no ve ningún motivo para devolver las armas, salvo cuando tiene una dirección, un dirigente con mucho prestigio que le pide que le devuelvan las armas. Bueno, este es el peligro de Zelensky. Nosotros discrepamos con la política del actual presidente de Ucrania, que si bien es una persona muy prestigiada, porque se mostró al frente de la resistencia a la invasión de Putin, su política de ingresar a la Unión Europea y de ingresar plenamente como miembro y socio del capitalismo expresa a la burguesía ucraniana. La burguesía ucraniana es una clase dominante, muy débil, que no tiene la capacidad de llevar adelante la lucha por la independencia nacional. Entonces se ve necesitada de apoyarse en los trabajadores, en los campesinos, en el conjunto del pueblo, que sí están dispuestos a luchar, son otros sectores sociales que sí están dispuestos a luchar por la liberación nacional y llegar hasta el final en esa lucha. Bueno, esto es lo que veremos en el próximo periodo, la lucha entre los distintos proyectos y nuestra postura desde ya es que la liberación nacional de Ucrania solo es posible con las armas en la mano, que el pueblo ucraniano no tiene que devolver las armas. Es más, ahora la guerra se ha concentrado en el Donbass. El Donbass es una de las regiones más ricas de Ucrania y más ricas de Europa, ricas en minerales, en producción de todo tipo, en industrias. Muy bien. Entonces la dictadura de Putin definió que a partir de ahora su objetivo es el Donbass. Se retiran de Kiev, concentran el ataque en el Donbass, el este de Ucrania. Bueno, nosotros decimos con toda claridad, el Donbass es de Ucrania. El Donbass no es de Putin. Y lo decimos defendiendo el derecho a la autodeterminación de este pueblo, lo mismo que defendemos los derechos a la autodeterminación de cualquier pueblo oprimido del mundo. Decimos que Palestina es de los palestinos, decimos que Irlanda es de los irlandeses, decimos que Cataluña es de los catalanes y decimos que el Donbass es de Ucrania. Entonces nadie tiene derecho a quitarle lo que por siglos ha pertenecido a una nación y ha sido parte de su cultura, su tradición y sus costumbres, y por lo tanto defendemos el derecho ahora del pueblo ucraniano a luchar por el Donbass y a conquistar el Donbass que Putin intenta arrebatárselo. Está clarísimo, Daniel. Bueno, te agradecemos esta entrevista y vamos a seguir, por supuesto, mensualmente con informes de carácter internacional aquí en Enfoque Cooperativo, y también a través de las redes. Podés difundir también la página, que es muy importante el trabajo que realizan desde @revolución, darnos los canales de comunicación para que estén informados todos de continuamente, ¿no? Porque es en vivo prácticamente lo que está pasando a nivel internacional, está reflejado en esta página web con otra mirada, ¿no? Con otra perspectiva. Bien, sí, por supuesto, @revolución, que es revolucion.org.es, y nos buscan en todas las redes sociales, en Facebook, en el Facebook de la Marx Internacional, todos los países donde está la Marx, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Chile, en México, en Panamá, etcétera, etcétera, hasta en la India, y por supuesto, un agradecimiento muy grande a vos, Greta, y a esta comunicación para poder transmitir todo esto, y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo grande. Hasta luego, Greta.